Kolot balevav penima nefesh Yehudi homia. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hace 120 años, un 29 de agosto hasta el 2 de septiembre, unos días después, en 1897, tenía lugar el primer Congreso Sionista. En realidad, la primera institución del sionismo político contemporáneo. Y para hablar de ese tema tenemos la suerte de tener aquí a nuestro colaborador habitual de la sección Yidishlandia, Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, Jorge. Bien, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, hablamos ya en alguna ocasión cuando en tu sección hablábamos de Herzl. Claro. Era inevitable mencionar que este primer congreso sionista, pero en realidad no fue el único protagonista de ese congreso, ¿no? Yo creo que ese congreso, quien fue el protagonista real, fueron las comunidades judías, preferentemente de Europa Central y Oriental. Uh-huh. Y eso llevó a que incluso algunos dirigentes que eran de países más de Centro Europa, se toparan cara a cara con la realidad, con los relatos y los informes de estas comunidades, ¿no? Exacto. Además, aquí lo interesante es que todo el sueño de Herzl se había forjado, en primer lugar, como también vimos en su momento en Yidishlandia, en Rusia, con la figura de Leo Pinsker. Pinsker, a raíz de los pogromos del 80, 81 y 82, se había dado cuenta de que la única salida para los judíos de Europa Oriental era crear ese Estado, lo cual él formuló de una manera bastante más sencilla que Herzl. En 1895, en Der Judenstaat, el Estado judío, que fue un folleto que publicó Pinsker en Berlín con el título de Autoemancipación, donde ahí ya el primer intelectual judío que toma conciencia de que la situación de la mejora de las condiciones de vida de los judíos tiene que ser obra de los propios judíos, fue el propio Pinsker. ¿Pinsker acudió a este congreso o no? No, Pinsker había muerto antes. Pinsker murió creo que en el 86. Uh-huh. Es decir, él no llegó a asistir al congreso de Basilea, sino que además, pero aunque él no asistió, sí hubo una persona que estaba muy influenciada por Pinsker, que fue Menachem Ussishkin, que fue el que posteriormente en otros congresos, creo que fue en el tercero o en el cuarto, el que rechazó las ideas de Herzl de ir a Uruguay o a la Mesopotamia Argentina sí, y a Uganda, claro. Y dijo que directamente que la patria de los judíos tradicional había sido siempre Palestina, uh-huh, con esas palabras. Pero vamos a recapitular o tratar de juntar todos los nombres propios. Hemos mencionado a Pinsker, ideológicamente, aunque no estuvo presente, y sí a través de Ussishkin. Herzl, en realidad, hasta llegar a ser sesionista, antes había tenido otras ideas bastante extrañas, como una conversión colectiva en la Catedral de Viena, ¿no? Y cosas así. Sí. Pero
Él de pronto entra en contacto con el sionismo organizado. Él se siente judío cuando, ejerciendo de corresponsal de Dinero Presse en París, tiene que asistir al juicio del capitán Dreyfus, al cual las autoridades francesas estaban juzgando porque decían que había pasado una documentación secreta a los franceses, cuando en realidad quien la había pasado... No a los franceses. A los alemanes, perdón. Que se la había pasado en realidad un húngaro llamado Esterházy. Sin embargo, tanto el proceso en lo que respecta al acto de la sala como a los medios de comunicación franceses generó una campaña tal de antisemitismo, sobre todo de la extrema derecha católica francesa, que incluso una persona tradicionalmente moderada como el escritor Émile Zola le dirigió una carta personal al presidente de la República a través de la prensa francesa con el título de J'accuse, yo acuso. Bueno, te iba a decir una carta personal, pero que salió en la primera plana del periódico. Claro. Bueno, un poco personal y un poco pública, ¿no? Pública, ¿no? Bueno, ese también es el chip que de pronto le cambia la visión a Herzl y le hace sumarse a este proyecto. Pero ¿quiénes eran los otros nombres propios que gestaron, que estaban detrás de esta idea, aparte de los delegados de las comunidades? ¿Quiénes asistieron más o menos al Congreso? Luego hubo representación, que yo sepa, de la Casa Rothschild. Es importante también esto. Asistieron también delegados sefardíes ingleses. Y además el Congreso fue muy bien visto por Benjamín Disraeli, que había sido primer ministro británico, con la reina Victoria. Sí, porque lo que estaba claro en esa época era que los problemas que estaban teniendo los judíos del este de Europa, los judíos pobres, afectaban de manera muy importante también a los judíos que parecía que estaban en una situación mucho más desahogada e integrados en sus sociedades, como en Alemania o en Inglaterra o en Francia. Es que también, Jorge, hay que apuntar una cuestión. En esta época, a pesar de que muchos judíos, como habíamos visto, incluso gente importante, se habían bautizado para integrarse en la sociedad alemana mejor y acceder a puestos de funcionariado público que estaban vetados a los judíos, es en este momento, a partir justamente de la Revolución del 48, cuando empieza a aparecer en Alemania el término antisemitismo y se empieza a construir toda la teoría antisemita, incluso en el mundo de la música, como es el folleto célebre de Wagner, Los judíos y la música, donde manifiesta el célebre compositor alemán su antisemitismo y su aversión a los judíos. Hay que aclarar que incluso la palabra antisemita fue creada por un antisemita. Claro. Para explicar algo que es lo siguiente. Dice, no quería utilizar un término como judiofobia. Dice, porque el problema no es con la religión. También cuando se convierten,
siguen siendo elementos que para él resultaban insoportables. Por lo tanto, tenía algo más que ver con la raza, con la propia genética. Aunque ellos se convirtieran y pasaran generaciones, estaban condenados. Es lo que Wagner, en su libelo que has mencionado, dice la condena de Asuero, es decir, aquella episodio que se recuerda en Purim, en que el emperador dice hay que eliminar a todos los judíos. Eso La es. maldición de Asuero. Es una carga que luego los alemanes antisemitas no solamente van a interpretar, sino que va a servir de eje para la política. O sea, a finales del siglo XIX se constituye un partido antisemita, o sea, con ese nombre, un partido antisemita. Sí. La principal preocupación de ese partido era sacar a los judíos de la vida pública alemana. Claro, y curiosamente, Y austríaca. ese mismo fenómeno también se produce en los años 90 en Rusia con la creación de los partidos antisemitas, Unión de San Miguel Arcángel y Unión del Pueblo Ruso, que son conocidos popularmente como las centurias negras, es decir, los primeros partidos fascistas que surgen no solamente en Rusia, sino en el mundo, 20-25 años antes que el partido de Mussolini. Y a esto le sumamos lo que hemos mencionado en Francia, que era donde la revolución y luego a través de Napoleón había llegado la integración de los judíos, y Napoleón les decía: sois ciudadanos franceses, incluso les invitaba a cambiarse el apellido para sentirse más franceses todavía, que cada uno podía rezar como quería, pero que todos iban a tener los mismos derechos, etcétera. Pero sin embargo, en la vida normal las cosas no eran así. Y es curioso además, Jorge y queridos oyentes, una cuestión, que el antisemitismo no solamente se genera en Francia, se genera en Alemania, sino que Rusia juega un papel muy importante con el final de toda esa relación de la teoría antisemita con los famosos protocolos de Sion redactados por un coronel ruso en París, basándose en un libelo que se había publicado contra Napoleón III, sustituyendo la palabra Napoleón por judíos y presentando esto como si fueran las verdaderas actas del Congreso Sionista de Basilea, con un plan para apoderarse del mundo, tanto a nivel político como económico. Bueno, hemos dicho el Congreso en sí estuvo reunido el 29, 30, 31, 1 y 2, 5 días. Sí. En esos 5 días, evidentemente, lo que se habló no tiene nada que ver con los protocolos que se publicaron. No, evidentemente no. Allí lo que se trata es un poco de ir viendo cómo se elaboraba lo que podríamos denominar las bases de la Constitución del Estado judío. Es decir, el sionismo lo que tenía que tener es una cabeza primeramente a nivel mundial. Por tanto, Herzl es elegido presidente. Un país tiene que tener un himno y el Congreso vota masivamente adoptar la Hatikvá, la esperanza, un himno compuesto unos años antes por Neftali Herzl Imbar. También un país
necesita tierra. Por tanto, se decidió que había que comprar, por una parte, tierras en Eretz, fundamentalmente, aquí hay que decirlo, a los muhtares árabes que no tuvieron ningún remordimiento en recibir dinero de los judíos, y también lo que el Congreso decide es crear en el territorio de Eretz una nueva forma de economía que son los kibutz. Al mismo tiempo, era necesaria también una parte exterior del programa sionista, por lo cual era necesaria la actividad diplomática que llevó a cabo fundamentalmente Herzl, reuniéndose prácticamente tanto en Europa como en Eretz con los principales soberanos de la época. Es decir, recordemos que para entonces, en 1897, hasta 20 años más tarde, pues lo que llamamos Eretz Israel, pues era una parte de una provincia del Imperio Otomano, con lo cual el que mandaba allí era el sultán. exacto. Entonces, Herzl se entrevista con el sultán y este le da buenas palabras para llevar a cabo el establecimiento. Pero nada más. Tampoco se opone a ello. Hay que decirlo claramente. Sin embargo, lo que va a motivar una buena inmigración de judíos alemanes a Eretz va a ser la entrevista que va a tener Herzl con el Kaiser Guillermo II en Eretz. Mientras el Kaiser estaba visitando al sultán, pasó por la Tierra Santa y allí Herzl tuvo la oportunidad de hablar con él. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con él en las afueras de Jerusalén. Herzl sale muy contento del Congreso, afirmando que con este Congreso, si no en 5 o en 50 años, habré creado el Estado judío. Herzl fallece en 1904. Hasta el 48 quedaba un periodo muy largo que recogerían otros destacados sionistas, como el que sería primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann. Y ya, bueno, los siguientes congresos tuvieron que enfrentarse a nuevas situaciones también. Exacto, tuvieron que enfrentarse primero al tema del recrudecimiento de los pogromos, el fracaso de la guerra ruso-japonesa por parte del zar en 1904-1905 y también a la primera revolución rusa. Como consecuencia de esto, la primera y segunda alía que tiene lugar tras la revolución del 5 son las olas inmigratorias, es decir, y las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, que es fundamental para los judíos con
la proclamación, el 2 de noviembre de 1917, tenemos también el centenario de la célebre Declaración Balfour, por la cual el gobierno de Su Majestad Británica reconoce el derecho de los judíos a asentarse en su territorio histórico. Uh-huh. Esta es una declaración que se hace cuando al final de esta Primera Guerra Mundial pues cae y destrozado, digamos, el Imperio Otomano, se dibuja nuevamente el mapa de Oriente Medio, se lo reparten ingleses y franceses incluso antes del final de la guerra. Ya estaban ahí. Claro, el Tratado de Sykes-Picot del 16, pero además lo que es increíble es todo el juego político que se monta posteriormente, tras el Tratado de París del 18, al finalizar la guerra, con los tratados de San Remo y de Sèvres, que en 1920 conferían nada más y nada menos que a la comunidad judía de Palestina lo que era el Israel bíblico. Es decir, lo que hoy en día es Israel, los territorios palestinos y Jordania. Y Jordania hasta ahí, cerca de Irán casi. Claro. Es decir, casi hasta Bagdad, como sí, la Biblia describe el gran Israel. Sí, que era la parte sur de la provincia de Siria-Palestina. Exacto. Siria se quedaba en manos de los franceses, creo. Exacto, sí. Con una pequeña trozo dedicado a los árabes cristianos que se iba a llamar Líbano. Claro. Y después ahí rejuntaron varios trozos y crearon algo que llamaron Irak, de Babilonia, de Kurdistán, de Basora, etc. Claro. Mosul, todo. Y dibujaron, trazaron con un cartapacio muchos límites ahí. Con tiralíneas, sin ningún problema, con líneas rectas. Uh-huh. Como luego harían también posteriormente, evidentemente, en África cuando la descolonización. Ya. El problema es que también la gente que ha ido al cine ha visto esta película de Lawrence de Arabia. Sí. Y los ingleses habían prometido solemnemente todo eso a los judíos, pero habían prometido mucho más de forma menos solemne a los árabes. Sí, bueno, a los árabes les habían prometido que gobernarían pues desde el Yemen hasta precisamente el mismo Irak. Todo, una gran Arabia iba a ser. Es decir, se iba prácticamente a reconstruir el imperio islámico de la Edad Media en el siglo XX. ¿El problema cuál fue? El enfrentamiento entre saudíes y hashemíes. Sí, que hay que decirlo que... Sí, pero vamos a aclarar. Quiénes son los saudíes y los hachemíes no son sectas diferentes dentro del Islam, son familias. No, son familias, es decir, descendientes de Ibn Saud y descendientes de Hashem. Sí, pero es eso, son clanes. De Hashim, vamos, son clanes, son clanes. Claro, son clanes. Por eso ahora este país se llama Arabia Saudita, que quiere decir Arabia de la familia Saud. Claro, es como si España se llamase Borbonia. Exacto. O España de Borbón, ¿no? Sonaría un poco raro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los saudíes, impulsadores ya desde el siglo XVIII del wahabismo, derrotan... Eso sí, ya es una corriente dentro del Islam. Eso es. Una interpretación muy estricta. Muy rigorista. Muy rigorista y muy anticuada. Exacto. Que también es conocida como salafismo. Sí. Es decir... Lo mismo que preconizan los terroristas extremistas hoy en día, radicales. En Barcelona y en todo el mundo, partes, exacto, la yihad. Sí. Y evidentemente los hachemíes, al perder la guerra y ser expulsados de Arabia, hay que colocarlos en algún lado.
y los ingleses, que habían sido muy generosos con los judíos en 1920, en 1922 regalan toda Cisjordania al Hashemí Abdalá, que tras la partición en el 49 de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, será el primer soberano del nuevo Estado árabe. Uh-huh. Y lo llaman Transjordania justamente porque quiere decir del otro lado del Jordán. Del Jordán, claro. Claro. O sea que Jordania nunca existió en el concepto de Cisjordania, nunca tuvo Cisjordania. No, sino existió como Transjordania. Exacto. Y esta parte que le regalaron a los hachemíes no era un cachito. No. Era la parte del león, como se diría pues en castellano, es decir, las 2/3 partes de lo que era el Gran Israel. Sí. Bueno, pero los judíos dijeron, bueno, pero esta tercera parte sí va a ser para mí. Y lo aceptaron de alguna manera. Me la quedo, y además es que había que preparar ese Estado. Y era mejor ceder esas 2 partes que no quedar en una situación de ausencia de territorio, y eso es muy importante. Uh-huh. Ahí el Yishuv central jugó una política muy, muy interesante. También eran tiempos, estamos hablando de los años 20, claro, una época en que la gente que ya vivía en Israel, los judíos que ya vivían en Israel, aparte de ser una minoría, tenían unos problemas económicos terribles. O sea, la gente no solamente no tenía lo que comer, no tenía ni siquiera trabajo. Empezaron a haber trabajos que se inventaba el mandato británico para mantenerlos ocupados. Entonces los mandaban a picar piedras para hacer caminos. Sí. Por ejemplo. Sí, o a recoger de todo, vamos, del campo. Uh-huh. Pero lo interesante de este periodo también es que empieza, incluso antes de la entrega de Transjordania a los hashemíes, el tema del antisemitismo árabe a partir del año 1920, cuando empiezan las primeras agresiones a los kibutzim, Uh-huh. que es donde aparece el tema, por un lado, de la autodefensa, es decir, aparecen los shomrim, o el hashomer, la defensa, es decir, lo que sería el germen de la futura Haganá y del futuro Tzahal, el ejército actual del Estado de Israel, y empezarían también los antisemitas radicales en el mundo árabe, como el muftí de Jerusalén, Uh-huh. Hashamir al-Husayni, el tío de Husseini, el que fue político palestino en los años 70, y además un colaborador estrecho a partir del año 33 de los nazis, que llamaba desde la radio de Berlín a exterminar a los judíos en todo el mundo. Es decir, y empezaron agresiones como las de Hebrón en el 29. Sí, pero tú mencionabas las del año 20 y quiero recordarlas. Sí. Eso era Tel Hai. Sí. Ahí ya se produjo las primeras muertes de judíos. Sí. Joseph Trumpeldor, que quedó. Sí, que era un oficial del ejército ruso. Exacto. Y en estas, pero sorprendentemente también, sorprendentemente desde la perspectiva actual, estas primeras agresiones de las bandas árabes contra los asentamientos judíos del norte de Israel también estaban apoyadas en parte por los franceses de Siria. Claro. Porque ellos, ambicionaban el norte del mandato británico. Ellos lo que querían, en definitiva, era quedarse con la Galilea. Uh-huh. Pero lo que sí es que tú antes mencionabas los distintos hitos históricos que dentro de poco se van a cumplir 100 años de la Declaración Balfour,
y dentro de un par de años pues van a ser 100 años de terrorismo antisemita en Israel también. Sí, claro. Evidentemente. Uh-huh. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. No, ya. Y no empezó antes porque no había judíos suficientes, claro, a los que atacar tampoco. Claro. Pero es curioso un fenómeno como todo esto surge conforme se va desarrollando el mundo y la revolución industrial. Es decir, este tipo de antisemitismo surge tecnificándose como se va tecnificando todo el resto de la vida. Porque hasta este momento eran casos aislados, ahora ya no. Se va convirtiendo todo en una política general, pero una política que además no es el gravar a los judíos con impuestos, el echarse a las comunidades judías de las ciudades, sino que ahora el tema es de que ya como judío no puedes vivir ni aquí ni allá, ahora te matamos directamente, no hay ninguna alternativa. Bueno, quisiera dedicar estos ultimísimos momentos, ya que el programa va de los 120 años de este primer Congreso Sionista para sacar algún tipo de conclusión. Evidentemente, han habido en la historia del mundo, especialmente en los últimos 200 años, muchos congresos que uno tiene que estudiar en historia. Aquí pasó esto, este tratado aquí se reunieron, pero de este congreso sí que salió algo. Hombre, de este congreso salió no solamente un país nuevo, sino algo muy importante, una nueva forma de pensar dentro del mundo judío. Este congreso fue, en definitiva, la plasmación del sueño de Moses Mendelssohn y de toda su Haskalah. Pero al mismo tiempo, este congreso también lo que tuvo de importante es que judíos eran todos. Sionistas, no sionistas, laicos, religiosos. Es decir, se englobaba en el proyecto de ese Estado de Israel a todo hijo de madre judía, independientemente de cuál fuera su posición social o sus ideas políticas. Es decir, se trataba de integrar a todo un colectivo sin ninguna clase de discriminación. Bueno, esto es la revolución que supuso esta reunión a la que asistieron apenas una decena de personas, ¿no? ¿Cuántos? Unas decenas de personas. Sí, podríamos decir unas 100 personas aproximadamente. Sí. Bueno, pues en esos días de finales de agosto y de principios de septiembre, hace 120 años, se gestó esto que estamos contando y esto que estamos viviendo. Y ya los judíos dicen, cuando se trata de una persona y cumpleaños, dicen hasta los 120. Sí. Pero cuando se está hablando de un colectivo de personas y de una idea como esta, pues los 120 no son más que el punto de partida, un punto de inflexión, pueden llegar a ser, pero para seguir adelante con esta idea del sionismo. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral, por habernos acompañado en esta celebración. Gracias, Jorge, gracias, queridos oyentes, y que por lo menos lleguemos a ver los 250. Eretz Zion.